Las bolsas europeas se encaminan hacia la segunda semana consecutiva de caídas después de que hayan aumentado las tensiones geopolíticas en Ucrania. Hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos al inicio de la semana indicaba que Rusia podía atacar rápidamente a Ucrania y eso ha provocado repuntes de volatilidad en los mercados. Hemos visto cómo los bombarderos de Ucrania reavivaban el jueves los temores occidentales de una inminente invasión rusa, pero bueno, sin embargo, al final de la semana, hoy viernes, se calman de cierta manera los ánimos después de que el secretario de Estado de Estados Unidos haya acordado una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia la próxima semana. Hoy, viernes, también tendremos vencimientos de derivados y esto efectivamente puede hacer que se muevan los mercados con mayor volatilidad. Y por otro lado, bueno, pues estamos viendo que las bolsas de Estados Unidos también cotizan en rojo en el cómputo semanal antes de la apertura de la última sesión. Sin embargo, por otro lado, las bolsas chinas se han desmarcado, terminando en positivo, con los inversores celebrando las recientes inyecciones de liquidez y los recortes en las tasas de préstamos de política del Banco Central chino, con expectativas de más medidas de relajación en medio de la desaceleración de la inflación interna. En el mercado de las materias primas, el oro sube en la semana por encima del 3%, gracias a la búsqueda de refugio seguro por parte de los inversores ante las preocupaciones geopolíticas en Europa del Este. Los metales industriales como el cobre, el platino, el paladio, el níquel y el aluminio también se encaminan hacia una semana muy positiva. Sin embargo, los precios del petróleo se dirigen a una caída semanal después de 8 semanas consecutivas de subidas, debido a que las perspectivas de un suministro adicional de Irán que pudiera regresar al mercado eclipsa los temores de una posible interrupción de suministro derivada de la crisis entre Rusia y Ucrania. Si nos vamos al ámbito empresarial en España, hemos visto que las acciones más alcistas han sido, en primer lugar, Rovi, tras ampliar su acuerdo con Moderna durante 10 años más. También han subido Ferrovial y Colonial, que han estado a la cabeza de las ganancias, mientras que las más bajistas han sido Bankinter, IAG y CaixaBank. En el lado de los datos macro, esta semana tuvimos el martes el Producto Interior Bruto de Japón, que fue peor de lo esperado, un aumento de 1,3% cuando se esperaba el 1,4%. Tuvimos también la evolución del desempleo en el Reino Unido, que aquí sí que fue un dato positivo, menos 31.900 cuando se esperaban menos 28.000, con lo cual evolución positiva del desempleo. Tuvimos datos de inflación en España. La inflación aumentó en el mes de enero el dato anual hasta el 6,1%, cuando se esperaba un 6%, lo cual bueno, quedó por encima de lo esperado y es otro factor que indica, ¿no?, que efectivamente sigue habiendo riesgo de inflación y sigue habiendo preocupación por la inflación en el mercado, con el dato de IPC armonizado que se quedó en el 6,2% cuando se esperaba el 6,1%. También tuvimos dato de confianza inversora en Alemania, el CIU, que quedó por debajo de lo que se esperaba 55 y quedó en 54,3. Y tuvimos también datos de índice de precios al productor subyacente en Estados Unidos, que quedó en el 0,8% cuando se esperaba 0,5%. El miércoles conocimos el dato de inflación en el Reino Unido, también por encima de lo esperado, 5,4% cuando se esperaban 5,4%. Producción industrial en la zona euro por encima de lo esperado, 1,3% cuando se esperaba 0,3% en el mes de diciembre. Ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos, 3,3% cuando se esperaba 0,8%, un buen dato de ventas minoristas. Y el dato mensual del mes de enero fue del 3,8% cuando se esperaba un 2%. Por otro lado, el índice de producción industrial mensual de Estados Unidos quedó en el 1,4% cuando se esperaban 0,4%. El jueves tuvimos subastas de obligaciones españolas a 10 años con un tipo de interés muy superior al anterior. El dato anterior en el que se habían emitido estas obligaciones a 10 años había sido del 0,852 y esta semana hemos tenido un aumento del tipo de interés hasta el 1,232, con lo cual costes financieros más altos para el gobierno español en esas obligaciones a 10 años. Vimos el jueves también permisos de construcción en Estados Unidos, un dato por encima de lo esperado, 1,89 millones cuando se esperaban unos 76. Sin embargo, un dato que sorprendió negativamente fue el de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, 248.000 cuando se esperaban 219.000. Hoy viernes hemos tenido ventas minoristas subyacentes en el Reino Unido, por encima de lo esperado, 1,7% cuando se esperaba 1,2%. El dato subyacente anual ha sido el 7,2% cuando se esperaba 7,9%, ahí quedando por debajo de lo esperado. Y hoy tendremos también cumbre de líderes de la Unión Europea, informe de política monetaria de la Reserva Federal, importante,
Y por otro lado tendremos declaraciones de Williams, miembro del FOMC en Estados Unidos. Así que esto es el resumen general de toda esta semana. Muchas gracias.